Nos ponemos de pie. Aleluya. Hoy también voy a tratar con los temas que hemos venido tratando anteriormente y quiero hacer una introducción de esta manera. Que Dios se interesa que nosotros entendamos lo que es de su voluntad. Y en ese interés de Él para con nosotros es que creo que todo lo que estos tiempos, y desde hace tiempos y tiempos atrás, porque hace bastantes años, que creo que es la visión de la iglesia, que entendí eso. ¿Cuál es la visión de Dios? Para decir nosotros, esta es la visión de la iglesia. Y surgiría la pregunta, y la voy a hacer sin tener que agarrar a nadie en la cuerda floja, para que no diga, no, pues tengo que contestar, pues ya me preguntó, sino que les voy a preguntar a todos juntos. Y ¿podrían ustedes tener una idea de acuerdo, como le estoy diciendo, es la voluntad de Dios? No es porque solamente nuestra iglesia, como local o denominacional. ¿Cuál es la visión de Dios para nuestra iglesia en este tiempo? Lo ha sido siempre. Es la visión de Dios que es y lo ha sido siempre. Solo que ahora les quiero ayudar, porque quizás no lo saben y no hay problema. ¿Cuál es la manera que la iglesia de Nazareno lo expresa en base a lo que es la visión de la iglesia? ¿Es bíblico? O sea, no está, qué ingenuosos, no. Es bíblico. Pues si fuera poco, yo creo que debería ser la visión de todos y en alguna manera se ve que esa es la visión. Y cuando hablamos de visión, estamos hablando de cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios para nuestro tiempo como iglesia, ya que Él, por su gracia, nos salvó y estamos acá. O sea, si fuera que Dios quiso salvarnos para llevarnos inmediatamente al cielo, ya estaríamos allá, pero todavía estamos acá. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Y ahí es donde entra este concepto de entender cuál es la visión o cuál sería la visión. ¿Alguien quiere decir algo? Hey, se vale cometer errores, si es que se puede decir de esa manera. Ahora, o yo creí que esto fuera, o creo que esto es. Ayúdenme. Motíveme a hablar. Y no para contradecirle, no. Yo voy a decirlo porque lo voy a decir. Solo que lo quiero hacer llamativo porque para que se quede bien plasmado cuál es la visión de la iglesia. Y en base a ello es que, como lo entendí hace mucho tiempo, creo que he venido trabajando en ello y hoy repetidamente lo estoy haciendo, pero quiero decirlo, que espero que hoy sea el último mensaje de esta misma línea y no porque ya terminé. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Otra vez, dígame. Ir a predicar el evangelio es parte, claro que sí, tiene que ver con ir a predicar el evangelio. ¿Ok? Buscar a los perdidos, buscar las almas. Todos tenemos una idea. Eso creo que puede entenderse. O sea, vuelvo y repito, quizás no van a decir la frase que tiene la iglesia de Nazareno, quizás no. Pero se las voy a decir de todas maneras. Pero por lo menos, o sea, tenemos el mismo espíritu. Y no estoy tratando de retar a nadie. Tenemos el mismo espíritu de alguna manera como lo acaban de decir los hermanos. Es más o menos lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos más o menos tienen esa idea? Bueno, ¿algo más, alguna otra frase que nos ayude a entender?
Ok. ¿Qué dice el Mateo 28? Habla de la gran comisión. ¿Qué dice allí en esos versículos? Ok, entonces, ahí está. No. Dentro de esas palabras que se llaman, ese es un propósito, ese es uno de los propósitos, ese es un alcance, eso es lo que Dios busca, santificarnos, que vivamos en santidad. Y de hecho vamos a hablar hoy de eso también. ¿Ok? No estoy tratando de poner los aprietos. Recuerda, acabo de preguntar qué dice Mateo 28 y ya Frank lo dijo. Ahí están las palabras de la visión. Okay. Ahí lo está desglosando. Ahí está desglosando lo que es la visión. Entonces, la frase, ¿la puede repetir, Frank? Ahora, la última parte está bien, pero la primera es la que es la principal. Haced discípulos semejantes a Cristo. Esa es la visión de la iglesia. Dentro de ello lo explico porque quiero no justificarme, sino para que logremos entender que esa es la visión de la iglesia y que por eso usted me escucha hablar como me escucha hablar y traer mensajes como los he traído, y nada menos este año, empezando enero, comenzamos con los artículos de fe. ¿Por qué? Porque son de la iglesia del Nazareno. Bien, sí, pero no es la prioridad, porque es la voluntad de Dios. Conocer lo que Dios establece como base. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Empecé diciendo la visión de Dios para la iglesia. Ok, la iglesia del Nazareno ha abrazado como visión y lo expresa en sus palabras: haced discípulos semejantes a Cristo. Ese es el propósito de acuerdo a su voluntad. Esa es la visión de Dios, esa es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia, estamos claros que es hacer discípulos semejantes a Cristo. Eso es. Todos nosotros seremos guiados por el Espíritu Santo y a través de los ministerios que se desarrollan por los dones y todo del Espíritu, es hacer discípulos semejantes a Cristo. Porque si versículo se trata, está 2 Corintios 3:18, que es uno de los que nos dice que sí, el Señor está llevándonos a ser semejantes a su Hijo, semejantes a Cristo. Porque dice que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo va mostrando que sí vamos quedando como Cristo en la transformación? ¿Cómo lo muestra? Porque dice el versículo allí, si usted lo busca en 2 Corintios 3:18, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Pero entonces la primera parte del versículo dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Y esto se lo parafraseo de esta manera: usted me ve de carne y hueso, pero se supone que soy como un espejo donde la gloria de Dios se refleja en nosotros y ¡bum! ¿Qué es lo que se ve? La imagen de Cristo. Números capítulo 6 nos habla de los versos 24 en adelante. También dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Entonces, a lo que se está refiriendo es que Dios quiere ser formado en nosotros. Y tiene el vocabulario y dice que es la imagen de su Hijo en nosotros. Romanos 8, verso 29 creo que es,
también nos habla de que ese es el propósito de todas las cosas que nos ayudan para bien, para transformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Todo lo que sucede para nosotros es malo, para nosotros no debería, para nosotros sería todo eso, pero dice Dios, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito, ahí está la voluntad de Él. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Estamos corroborando con la palabra. ¿Se sabe el versículo, verdad? Romanos 8:29 creo que es. Que a los que llamó, también los predestinó para que seamos hechos semejantes a su Hijo. Ese es el propósito, hacer discípulos semejantes a Cristo. Esa es la visión de la iglesia. Entonces, en pro de ello, es que he dedicado la mayor parte de mi tiempo enseñando y predicando para hacer discípulos semejantes a Cristo. Por eso es que nos damos a la tarea, y los que están aquí, como por ejemplo los hermanos que se han dado cuenta, por años, año tras año, hablamos de los artículos de fe. ¿Para qué? Porque eso es lo que hace que nosotros conozcamos a Dios en toda la anchura, la altura, la profundidad y la largo y latitud. ¿Para qué? Para que podamos entender que Dios no se está limitando con nosotros, se ha entregado totalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito se va a cumplir. No es para que yo tenga una enciclopedia en la cabeza y que vea qué verborragia, tengo una barbaridad de expresión. No, ese es parte del don que Él nos ha dado para expresar lo que Dios quiere, para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Entonces, si todo lo que enseño y todo lo que predico no lleva a ese fin, estoy fuera de lugar. Entonces, dentro de todos los temas es alabar a Dios, es glorificar a Dios, que Él sea glorificado y que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y todo ese vocabulario es precisamente para hacernos conciencia de que no se trata de mí, se trata de Él. Esto pues entonces, en 2 de Corintios, en el verso 17, lo voy a leer solamente 17, 18 y 19, y voy a hacer una pausa para hacer algo que quiero que quede plasmado, como algo que, como he entendido cuál es la visión, esto es súper importante en el hacer discípulos semejantes a Cristo. ¿Mande? 2 Corintios 5, voy a leer del 17. O sea, como usted sabe, la palabra y la Biblia está dividida en capítulos y versículos y todo, pero la Biblia, las cartas son solamente una carta. Nosotros tenemos divisiones ahora, pero Pablo no escribió con capítulos y versículos. Él agarró un tema y ¡pum! Si él hubiera sabido que iba a escribir Biblia, creo que hubiera hecho un poquito más la explicación, más detalladito. No, aquí mira, aquí comienza este tema. No, los teólogos son los que han venido a hacer esto y no hay problema. Pero ahora empezamos en el verso 17 porque aunque tiene contexto y todo el contexto está anteriormente y sigue para adelante, solamente leo de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok, eso es tan sencillo y tan simple, pero no porque es simple, no tiene que ver nada con la transformación. Fíjese bien, con la transformación a la imagen del Hijo. Ahora, la transformación a la imagen del Hijo es tan importante como cuando el papá dice, este bebé, yo no le encuentro parecido a mí. Me explico, ¿verdad? Estoy tratando de hacerlo llamativo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Entonces, ¿qué soy? Soy el Hijo de Dios y soy espiritual. Para no entrar en los detalles como sucede que esto, que de la muerte a la vida y la vida. No, ya
avancemos a lo que Dios dice. Es que eso es ya. Otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la segunda parte dice, consistente y exactamente dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces yo ya no estoy ni muerto, ni estoy en el mundo, ni pertenezco al mundo. ¿A dónde estoy ahora? Soy vivo, he nacido de nuevo, soy una nueva criatura por el Espíritu, soy hijo de Dios. Él está formando a su hijo en mí. O es sí o es no, una de dos, y se acabó. No hay un término medio. Y no estoy enojado, quiero hacer esto. Y yo sé que yo no hago todas estas expresiones como predicaciones, porque me gusta ir más pausado enseñando, pero ya no tengo tiempo. Avanzo. Porque yo ya no estoy en el mundo, el pecado no se enseñorea de mí, he sido libre del pecado porque Él me perdonó todos mis pecados. Ahora soy nueva criatura, no tengo culpa, no soy condenado porque dice Romanos 8:1, ninguna condenación. O sea, ya, soy libre, soy hijo de Dios. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Fíjese bien las frases que nos dan consistencia y convicción. No, aquí, ¿será que? No. Porque necesitamos ayudar a los demás a que los veamos igual. Ya no somos nuevas criaturas. No es que es cristino, no es cristino. Recuerde que para Dios o es frío o es caliente, no hay tibio. Entonces, eso es el vocabulario que nos tendremos que operar en nosotros con convicción, no porque, ¿y será cierto? ¿Y será? No, avancemos, dice Hebreos 6, avancemos hacia la madurez. No tenemos que entretenernos en que, ¿será que sí o que no? ¿Y esto que? No, ya, vamos, camina, vámonos. Adelante, a la perfección. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. No dice nos reconciliará. Ya me reconcilió. Ya tengo comunión con Él. Ya puedo decirle papito. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Padre, soy su hijo. Nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio, y ahora aquí viene la encomienda, nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, es ya. Es ya, y tenemos que, hace tiempo y lo he repetido algunas veces, solamente lo digo como un detalle, quitemos de la pausa el evangelismo. Y cuando digo esto es porque le damos largas. No es para darle largas, no hay tiempo. Vamos hacia adelante. Y vamos hacia adelante con paso firme. Porque en Él yo estoy anclado. A mí nada me tiene que mover. Por eso es la enseñanza de su palabra, para tener convicción. Hablábamos de la armadura de Dios. ¿Para qué es? Porque yo quiero pelear y yo soy guerrero y voy a andar. No es eso. Yo no tengo que pelear con el diablo. Con la única lucha que tengo yo es con mi carne. Dice Gálatas capítulo 5. Verso creo que es el 16. La lucha es contra la carne. Y la carne y el espíritu tienen una lucha constante. Y como hemos leído en Colosenses capítulo 2 del 8 al 15, el diablo ya está derrotado. Yo no tengo nada que confrontar con él. No tengo que luchar con él. Yo soy campeón como el boxeador que salió con su cinturón. El campeón no le da una revancha al perdedor si no quiere. No le dé la revancha al perdedor. No se baje. Usted está en el ring como victorioso, como campeón.
El Señor nos dio la victoria en Él. No podemos, no se baje. Por eso es que necesitamos entender que yo no voy a pelear con el diablo. Yo sé que nuestra lucha, dice Efesios capítulo 6, no es contra carne y sangre, pero a lo que se refiere, que detrás de todos los sucesos, el diablo solamente anda ¿cómo? ¿Buscando a quién? Es todo lo que puede hacer. Acecha. Acecha y acecha. ¿Qué es lo que acecha? Para que en cuanto nosotros pecamos, ahí es donde pudiera dar el zarpazo. Pero todavía Dios no lo deja. Se lo digo con toda la convicción. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. El enemigo no te toca. Porque el que fue engendrado por Dios, Cristo, nos cuida, nos protege, nos libra. Nos garantiza la victoria. El versículo de segunda de Pedro creo que es, o ya ni me acuerdo cuál es, pero el versículo dice así: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Bueno, grabes esa cita, solamente no porque hay una memoria, no, sino porque no tiene que verse en las garras del enemigo todavía cuando el Espíritu le ha redarguido y le está invitando al arrepentimiento, que se arrepienta y no vuelva a cometer otro de la misma índole. Porque si lo sigue haciendo, a eso se le llamaría practicar el pecado. Y la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 3 que nosotros no practicamos el pecado. ¿Que pecamos? ¿Que en ocasiones sí pecamos? Sí. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, vicios, costumbres, sí, hábitos. Y eso es lo que en ocasiones... Y la condenación viene o de afuera o viene de aquí. Entonces, Señor, en Pedro creo que dice, no les voy a dar citas porque yo nomás me sé los versículos. En Pedro dice, mayor que mi corazón es Dios. Si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Romanos 8:1, entonces no hay condenación. ¿Qué es lo que hace? Que Él nos lleva y nos guía al arrepentimiento para perdonarnos, para continuar con nosotros la obra que comenzó. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la terminará. Entonces, ¿cuándo? Porque me caí y ahora me levanto. No, no me caí, me levanto. Estamos en Cristo, somos sus hijos y Él no nos va a dejar. Entonces, Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por eso es importante aprender su voluntad. Aprender el versículo está bien, saberlo de memoria y con capítulo y versículo está bien. Pero lo importante es que esa palabra, en verdad, a mí me haya dado la convicción de lo que he oído y entendido, porque lo creo. Para poder agarrar este ministerio y poderle decir a aquel y aquel y aquel que Dios es fiel y que Él me ha redimido, me reconcilió con Él. Y no es como nosotros humanos que me la hiciste, ahora vas a ver, si me haces otra vas a ver. No, no es como nosotros que la guarda por si acaso vuelve. No. ¿Por qué? Porque nos perdonó nuestros pecados. Y sabe que vamos a volver a caer, no solamente en errores, porque esos hábitos que yo tenía, hermano, estaban bien arraigados. Bien arraigados estaban. ¿Quién cambia de la noche a la mañana un hábito? ¿Alguno que venga para tomarme una foto con usted, que cambió de la noche a la mañana? No hay, no es facilidad. Y Dios lo sabía cuando me sacó de las tinieblas para trasladarme al reino de su Hijo. Él lo sabía qué tipo de fichita yo era. Pero aún así me amó.
Aún así me rescató, me redimió, me hizo una nueva criatura. Por eso, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Me transformó. Y ahí es donde entra lo que es, y llamo, el regalo de la salvación. Voy a ir rápido con ello, no puedo detenerme mucho porque ya lo he explicado varias veces. Si alguien no lo tiene, pues yo después tomo el tiempo para explicárselo. Pero el regalo de la salvación, que es por gracia, cuando en fe creemos en Dios y en su Hijo, Él nos regala, por gracia nos redime, nos salva. Pero ese regalo de la salvación tiene 4 regalos dentro que sí recibo simultáneamente. Y yo escribí esto aquí. Esto es todo junto. Justificación y santificación, sí, todo es junto. El día de la conversión nuestra sucedió 4 cosas simultáneamente. Por eso justificación y santificación es junto. Sí, en un abrir y cerrar de ojos. Sí, Él es el poderoso que puede hacer todas las cosas nuevas. Por su gracia y por su amor hacia nosotros, nos redime. Voy a poner de una vez el ejemplo del ladrón en la cruz. ¿Cuánto tiempo tardó él para ser aceptado por Dios? ¿Cuánto tiempo tardó el diálogo con Jesús para poder saber que él tenía fe para salvación? ¿Qué tanto tuvo que decir él para que Dios y nuestro Señor Jesucristo lo redimieran? Por eso digo, tenemos que quitarle la pausa al evangelismo. Porque nosotros somos los que le ponemos peros. No, que haga frutos dignos de arrepentimiento. Sí, porque como son frases que Juan el Bautista le dijo a aquellas víboras. ¿Se acuerdan cómo le dijo él a las víboras? Generación de víboras, le dijo, así directamente. Sí, pero nosotros estamos vivoreando a todos. No, no podemos hacerlo. Recuerde que Él vino a morir por todos y de tal manera nos amó. Ahí estaba yo. Entonces, sí, todo lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. 4 regalos me entregó en el regalo de la salvación y el primero fue, en orden los voy a decir, pero fueron juntos, la justificación, el perdón de mis pecados. Romanos 5.1, si quiere para el primero. Justificación, Romanos 5.1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la reconciliación inmediatamente. Ahí está la reconciliación. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y cómo que nos reconcilia luego con Él? En cuanto pedimos perdón, inmediatamente tenemos paz para con Dios. Imagínense, la bendición. Porque para el que cree, es posible. Entonces, el que cree es salvo. ¿Cree que en lo que yo determino o en lo que Dios determina? Entonces, ahorita vamos para el verso que nos va a ayudar a tener más convicción de esto. Viene. No solamente es justificación, porque inmediatamente cuando nos justifica, nos regenera. Nacemos de nuevo. En el mismo instante, no se pierda del ladrón en la cruz, no se pierda de él. ¿Cuánto tiempo pasó para que él fuese justificado? ¿Qué palabras utilizó Jesús para decirle, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Y que fuera un candidato al mismo cielo. ¿Cuáles fueron sus palabras? Porque, ¿cómo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso si está muriendo por lo que está haciendo, por lo que hizo? Él lo está confesando. Pues esa es la confesión. Esa es la confesión. Reconocer que soy pecador. Y Él entonces nació de nuevo. Él nos da el nuevo nacimiento. Ahí es donde habla el verso 18. Y todo aquel que proviene... No. ¿Cuál fue?
No, es el 17. Y todo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Allí nació de nuevo, arriba en la cruz. Diría el puertorriqueño, guindado en la cruz, ¿verdad? Así dicen ustedes. Guindado en la cruz, colgando de la cruz. Allí nació de nuevo. Se le perdonó la culpa. Dios le quitó el pecado. Su corazón fue limpio, recibió santidad. Allí. ¡Qué bendición! Quitémosle la pausa al evangelismo. Hay muchos que han creído, pero pues como nosotros le ponemos un protocolo, entonces pues a lo mejor no. Porque entonces pasa lo que predicó el hermano el viernes. No, es que seguramente la semilla cayó entre pedregales. No, a lo mejor no cayó en pedregales. Pero nosotros no supimos discernir que ese terreno era fértil para dar fruto. No solamente fue justificado, fue regenerado, que nació de nuevo. Si usted quiere la cita, puede usar Juan capítulo 3, del verso 3, del 1 al 6, donde Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y también añade la cita de Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Esos le constatan que he nacido de Dios. Entonces fue justificado y fue regenerado, pero también ahí mismo lo adoptó como hijo. Allí mismo, en el mismo instante. Por eso todo se sucede simultáneamente. Sí, es todo junto. Romanos 8, del 14 al 16. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Además, el espíritu que se nos dio no es espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Bueno, entonces el espíritu no es un espíritu de temor. Por eso es que podemos decirle, Abba, Padre. No tengo miedo, no debo tener miedo. El miedo es en contra de lo que es haber recibido el amor. Recibimos el espíritu de adopción. Abba, Padre, hay amor. Porque nos amó de tal manera. Y el verso 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos sus hijos. Añada otra cita si quiere, primera de Juan capítulo 3, verso 1 y 2. Y si quiere hasta el 10, lléveselo, no hay problema. ¿Por qué? Porque ahí le explica, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se fijan lo que está diciendo? Antes no éramos, pero ahora sí somos hijos. Ahora somos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Yo soy hijo. No se deje manipular por nada, por nadie. Porque si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Que no le recuerden el pasado. Que no le vengan con pasaditos. Que no le vengan con que... ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Porque Dios no se va a acordar para condenación. Romanos 8:1, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces fue justificado, nació de nuevo, fue regenerado y fue adoptado. Romanos 8, del 14 al 16, pero también primera de Juan capítulo 3, del 1 al 10. Dije, ¿verdad? Bueno. Y por ende, desde la justificación, entendemos todo lo que sucedió, porque allí está implícita la santidad. Es santificación inicial. Esa santificación inicial, ¿por qué? Porque Hebreos 9, 12, 14. Hebreos 9, 12, 14. ¿Sí? A ver si no estoy mal con la cita. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Sí dice así? Seguir la paz con todos y la santidad. Y luego dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces pregunto, el ladrón en la cruz no podía entrar si no hubiera santidad. No podría entrar si no tenía paz. Pero la paz es del capítulo 5 de Romanos 1. Tenemos paz para con Dios. La paz ahí la consiguió. Pero ahí mismo también,
Hubo santidad porque le quitó el pecado y quedó sin pecado y su corazón está limpio. Hay santidad. Imagínense, nosotros diciendo que es cristiano y que no podemos. No podemos subestimar a nadie de lo que Dios ya hizo. Pero como recién decimos nosotros, está nuevito, eso es lo que decimos, ¿no? Es recién nacido. Pues ¿qué se espera de un recién nacido? De un recién. ¿Se acuerda usted cuando recién llegó? O sea, yo no me quiero recordar, pero yo me acuerdo. Entonces, acuérdese lo que vivió recién convertido los primeros días, primeras semanas, primeros meses, primeros años. Entonces, considere al que está empezando para que no lo condene. O sea, no se supone, ninguna condenación hay, no debemos condenar a nadie. Entonces, esto es básico. Pero como el tiempo se me va, voy a tener que ¿dónde? Nadie va a ir a trabajar. Santo, santo, santo. Entonces, de ahí que viene, no solamente esta explicación, porque esto es de la conversión, y esto es lo que hace como una persona candidato al cielo mismo, porque el ladrón en la cruz nunca hubiera escuchado, hoy mismo estarás conmigo. Él estaba siendo juzgado de acuerdo a los romanos, por su culpa, por su maldad. Por eso iba a morir en la cruz, por eso murió en la cruz. Pero Jesús mismo, ahí mismo, le otorgó su entrada al cielo, perdonándole. No lo mandó a crucificar, no lo dejó crucificar, no hizo, Jesús simplemente lo reconcilió. Porque en sus frases él está diciendo, yo creo en ti, Jesús, como le dijo al otro ladrón. ¿Tú no temes a Dios estando en la misma condición? Tú y yo estamos aquí por lo que hicimos y vamos a morir porque lo merecemos. Pero nada ha hecho. Sí. Ok, esa respuesta se la tengo más a ratito. No pierda la pregunta porque es importante. No es para dejarla a un lado, pero va a tener su respuesta. Entonces, ¿qué hace? Que este hombre, allí en la cruz, está diciéndole al otro, tú y yo vamos a morir porque eso es lo que hicieron, por eso estamos aquí colgados en la cruz. Pero como no ha hecho, deja de hablar con ese malcriado y se dirige a Jesús. Y ustedes conocen la escritura. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es una frase. No hay un protocolo allí, hay fe. Solo por fe. Y la gracia le responde. Inmediatamente. O sea, entonces, ¿cuáles son las palabras que tenemos que decirle a quién? Para que crean en el Señor Jesucristo. Recuerden, por eso hemos hablado del libre albedrío, que en los manuales anteriores así se le llamaba. Gracia previniente es como se le llama hoy. Pero es lo mismo, libre albedrío. O sea, él tenía libre decisión, como lo tuvo el otro, y no dijo nada. Y simplemente rechazó, no creyó. Porque él también escuchó, seguramente que él se dio cuenta que, ¿por qué? Porque no solamente porque el otro le estaba diciendo, tú y yo, pero nada ha hecho. No tenía que creérselo al otro. Pero de alguna manera, por eso decimos gracia previniente. El Espíritu Santo convence al ser humano de pecado. Es el Espíritu Santo quien lo convence. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, Él es el que lo convenció. Al otro también, pero Él no quiso aceptar. Solo otro.
Igual manera, el Espíritu Santo le convenció de pecado y dijo, ay, cierto, ¿y ahora? El Señor nos guía al arrepentimiento. Porque Él está, otra vez el verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él mismo nos guía a la reconciliación. Él mismo nos trae hacia Él, nos atrae hacia Él. Entonces, Él mismo evangelizó al ladrón en la cruz. Jesús no habló. Solamente respondió a lo que le dijo. Al otro ni siquiera le contestó. Entonces, la fe es en Él. Y la fe opera cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es algo que no lo captamos fácilmente en nuestra mente porque mientras que estamos en el mundo, pues no nos damos cuenta de eso. Simplemente hay algo en nosotros que nos inquieta y quiere uno buscar el perdón y lo busca. Pero creemos que yo soy el que lo estoy buscando por mi propia iniciativa. Porque yo busqué a Dios y yo pregunté y yo fui a la iglesia y yo hice esto. No, entonces está adjudicando para Él mismo obras y no es por obras. Entonces Dios dice, mira, yo soy el que te convencí de pecado, por lo tanto te ofrezco por gracia gratis la salvación. Y ahí es donde surgen las frases como Romanos 10, confesar con la boca y creer con el corazón. Porque el que cree es salvo. Entonces, ese creer, ¿quién lo determina? Porque nosotros hemos puesto dudas más bien. Este no, para cuando este se arrepienta. Ese es nuestro vocabulario. Esa es nuestra percepción limitada. ¿Por qué? Porque no conocemos lo profundo del corazón. ¿Cómo trabaja el libre albedrío? Hebreos 4 creo que es. Que toda la palabra de Dios es como espada de dos filos. Que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios quien redarguye, convence de pecado y lo invita al arrepentimiento. Es Dios. Entonces, si yo formo un vocabulario, un formato, una manera, un protocolo, entonces, ¿quién va a ser salvo? Pues difícilmente. No tengo la cita, pero dice Pablo, y miró que tenía fe para ser salvo. El Espíritu ha de revelarnos cuando alguien tiene fe para salvación. Y no para cuestionarlo, sino para decirle, por tu fe, el Señor te perdona tus pecados. Y no cuestionar, porque si empieza con algún vocabulario, entonces no me convence. Y empezamos nosotros a que no me convence. Pero es que no tengo que convencerme yo. El Señor es el que ya lo ha convencido. Entonces, ¿qué hago yo? Esto que les acabo de decir de los 4 regalos de la salvación, se los explico. ¿Te cae el 20? Le digo, porque como a mí no me cae el 20, que ya está, yo lo guío. A ver, ¿tú crees que el Señor te puede quitar la culpa? ¿Y que Él ya te quitó la culpa porque su Hijo quitó el pecado? ¿Cómo? Algunos dicen, a ver, ¿cómo? Bueno, si Él porque algunos católicos se me presentan, voy a dar el ejemplo. Le digo, ¿verdad que como católicos se nos enseñó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. Bueno, te hago la pregunta, ¿lo quitó o no lo quitó? Pues si fue a la cruz y murió. No, pues yo creo que sí. Ah, bueno. Sí, lo quitó.
Y si sí lo quitó, ¿tú crees que tus pecados te pueden ser perdonados? Porque Él murió en la cruz derramando su sangre carmesí en ese cruento sacrificio. Pues pelea un ratito como que, bueno, okay, pero entonces ahí es donde yo puedo y Dios me da la gracia, y en algunas veces, aunque no estoy muy conciso, pero por si las dudas, cree en el Señor Jesucristo y Él será salvo. Cree en Él y Él te perdona. Él te ofrece salvación. Y luego lo llevo a Lucas 23, no les di la cita de la santificación inicial. Lucas 23 del 39 al 43 habla de los dos ladrones que estaban en disputa, mientras que habló después con Jesús, y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo encuentra en Lucas capítulo 23 del 39 al 43. Esto, entonces lo guío a entender que el ladrón en la cruz, ¿por qué escuchó la voz de nuestro Señor Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué crees? Le digo. ¿Era más peor que tú o tú eras más peor que él? Pues claro, tiene que haber una reflexión en la persona. Ay, sí es cierto, pues sí. Si le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y estaba tan pecoso como lo que dijeron los romanos, porque por eso lo crucificaron. Entonces, no, bueno, entonces, si tú crees, también puedes ser salvo. Y así como Él, si mueres, hoy mismo estarás conmigo con Él en el paraíso. Le quito la pausa al evangelismo. Y Él es salvo, nacido de nuevo, justificado, adoptado y con santidad. Suficiente para irse al cielo. Hebreos 12:14. ¿Todavía no? ¿Estuvo qué? Uh-huh. Que se supone que ya son salvas, que son salvos. Pero es que la desesperación de ser libre no es en un instante, porque las obras del enemigo, el diablo, están en nosotros. Por eso se manifiestan en hábitos, costumbres y vicios. Por decir algo más o menos que sea congruente. ¿Por qué qué? Porque el comportamiento anterior se va a manifestar. ¿Okay? Y ese comportamiento anterior se va a manifestar, y si se condena a sí mismo, va a tener ese estrago. Ninguna condenación hay. No hay condenación. Hey, ya fuiste salvo. Pero la transformación que continúa, el Señor que está comenzando la obra, la va a continuar hasta que la termine en aquel día. Claro, si está luchando con un hábito, con un vicio, con una costumbre, ok, bueno. Vamos a hablar de la palabra, vamos a ayudarte, pero primeramente, mira, tú has sido salva, tú has sido salvo, mujer o hombre, fuiste justificado, ya naciste de nuevo, ya eres hija de Dios. Ya, es lo que empecé diciendo todo esto, porque es crucial. Si la persona no lo entiende, ahora es más la ventaja está porque ahora ya tiene el Espíritu de Dios, ya puede ser adoctrinada. Dicho de esa manera, que quiere decir discipulada, discípulos semejantes a Cristo. Entonces tiene que caminar con ellos, pero ya es salvo. Estragos como aquellos, ¿por qué? Porque alguien la condena, porque han oído condenación, porque mucho es una condenación de lo que se oye y se predica.
No, 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 no. Eres salvo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque hace suya la conversación cuando ni siquiera sabe de qué está hablando. Entonces, esos son hábitos adquiridos en el camino. Es que siempre andan burlando de mí. Son complejos. Si ya eres salvo, entonces hay que guiarlo al conocimiento de la palabra que nos da la seguridad en Cristo. Y por eso es que continúa haciendo esto y ya con eso a lo mejor voy a tener que seguirle, no se cree. No, me refiero a los próximos días, no hoy. Para algunos ya está todo claro, pero dicen otra vez, sí, pero hay quienes no entienden. Por eso digo, no lo captan, me refiero. No es que no lo entiendan. Entonces, eso es lo que hace que entonces nosotros vengamos a los temas para poder ayudar, no solamente ayudarnos, sino ayudar. Porque esa es la idea. Y no imponer manos simplemente por imponer que ahora el Señor te va a hacer libre. Sí, pero ¿de qué? No es de la noche a la mañana. Dios lo puede hacer, no se subestima. No. Dios lo puede hacer. A mí me quitó el vicio así, inmediatamente. El de tomar, pero el de fumar, 3, 4, 5 meses andaba yo todavía. Y llegaba al altar y el pastor predicando y ahí voy yo a arrepentirme y agarraba los cigarros y los aventaba al suelo y al bote de la basura. Y ese vicio, como sufrí para dejarlo. Pero aprendí desde ese entonces que mi hermano me decía, es que ya eres salvo. Ya había sido bautizado. Pero había un hábito que había que tratar. La bendición para mí en aquel entonces fue que me di cuenta que ya no tomaba. Ya no tenía deseos de tomar, porque era una desesperación en ese vicio. Pero Él me quitó el vicio, me liberó. Ahora, de los otros que no menciono vicios, batallé. ¿Sí? ¿Estoy ayudando a alguien? Entonces, cada vez que Dios reconcilia a alguien y es a través de Cristo, no es que Dios está sacrificando a Cristo otra vez. Él fue sacrificado una sola vez. El sacrificio ya fue hecho otra vez como cordero que quitó el pecado del mundo. Lo quitó. Y lo quitó quiere decir entonces que yo fui perdonado antes de venir a decir levanto mi mano para arrepentimiento. Fue perdonado antes, porque el perdón fue otorgado desde la cruz. El mismo Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, son frases que nosotros las repetimos año tras año. ¿Por qué? Porque como son las 7 palabras, pero hay que entender. Él no estaba solamente pidiendo por los soldados que lo estaban sacrificando, que le iban a enterrar la lanza. No, estaba reconciliando al mundo. Y eso es lo que estaba diciendo. Perdónales, que no saben lo que hacen. Imagínense, él supo lo que había hecho y no vino a reclamarle a Pedro, ¿qué pasó, viejo? Pues no te dije, mira que tú. Él no fue y le reclamó nada. Simplemente le preguntó, ¿me amas? ¿Qué estaba esperando Jesús de Pedro? Nada. Si él lo había recibido como hijo. Quizá para algunos, en su teología, Pedro no estaba convertido, pero 3 años y medio, ¿usted cree que no iba a estar convertido? Entonces, pero le dijo, te pidieron para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y una vez que tú regreses, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Tu perdón ya está otorgado. Me vas a negar 3 veces y lo vas a regar feo, Pedro. Horrible la vas a regar. Pero yo no te voy a condenar. Y no lo condenó.
Si algo nos ayuda a eso, a entenderlo, veamos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y no son palabras mías, es palabra de Dios. Entonces, no podemos condenar que cayó el hermano. No, no cayó. No dice la palabra, si alguno comete, los más espirituales, tráiganlo. Porque si lo hacen volver, han salvado un alma. Ah, no. 6 pies para allá. Distancia social. No. Entonces, Cristo fue a la cruz y quitó el pecado del mundo. Para que nosotros le quitemos la pausa al evangelismo y solamente esperemos que todo aquel que cree sea salvo. Entonces, ahora sí. Verso 19. ¿Ya lo leí? ¿No, verdad? Sí, porque el 18 fue que nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Capte ese versículo. Dios está en Cristo reconciliando al mundo. Cristo muere en la cruz, Dios está allí reconciliando en Cristo al mundo. La pregunta sería, ¿lo reconcilió o no lo reconcilió? Se me capta lo que estoy tratando de explicar, que desde que Él fue a la cruz, quitó el pecado del mundo, ya está. Quitémosle la pausa al evangelismo. Después, cuando venimos a Hechos, si usted ve los versículos donde aparece todo aquel que se ha convertido, vea que fue inmediatamente. Vamos a tocar a uno de ellos para poder agarrar más luz en ello. Pero es lo que dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si estaba en aquel entonces, hace 2000 años, y no les estaba tomando en cuenta los pecados, ¿qué me hace pensar ahora que ahora tenemos un problemón acá? No me entiendan a mí. Si el Espíritu es el que habla, es el que tenemos que entenderlo. Pero como es lo que yo he venido aprendiendo y entendiendo desde hace mucho, por eso es que ahí estoy. ¿Por qué? Porque necesitamos quitarle la pausa al evangelismo. Porque es por gracia, para el que cree. Porque es fe. La fe que yo no la produzco, la produce Dios en mí. Porque el versículo que nos ayuda a entender un poquito esto es que la fe viene por el oír. Entonces la fe no la produzco yo. Es el Espíritu que me da el don de la fe para arrepentirme, para creer. Entonces, ese es lo importante. Entenderlo de esa manera me ha ayudado muchísimo. Entonces, Él estaba en Cristo, reconciliándonos. Para cuando hoy llegamos nosotros, ya estamos reconciliados con Él. ¿Qué es lo que falta? Lo que dice Romanos 10. Porque la palabra está en tu boca, se le dice a la persona, la palabra está en tu boca. Que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. O sea, eso es todo. Entonces, vamos a avanzar bastante habiendo tenido convicción de lo que Él mismo nos está dando a entender. El verso 20, así que somos embajadores. Ahora usted haga de cuenta que acaba de llegar de paracaídas aquí. Porque en el capítulo 17 de Juan el Señor lo dice, es que ya no somos del mundo. Algunos no lo creemos todavía, lo decimos como texto de memoria, pero ¿será que sí no soy de aquí? ¿Será que no soy de aquí? O sea, no soy de aquí. Sin duda, no soy de aquí. Soy un embajador, así que somos embajadores en nombre de Cristo.
como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Él te está llamando que vengas y te acerques con fe. Él te está llamando que vengas y creas que ya envió a su Hijo para perdonar tus pecados. Ya te perdonó. ¿Lo crees? Si lo crees, eres salvo. Y disculpen que repito mucho la frase de quitémosle la pausa al evangelismo. Porque a veces que a ver, espera. No, creyó, es salvo. No de acuerdo a mí, de acuerdo a lo que Él dice. Porque el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Conoció. ¿Mande? Sí, ok. Al que no conoció pecado. Bueno, tampoco cometió pecado, ¿cierto? Gracias. Al que no cometió pecado. Yo busqué otra versión aquí. No es otra cita. Ya me acordé cuál es. Okay. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo hizo pecado por causa de nosotros, cargó el pecado de nosotros, murió en la cruz, llevó el pecado a la cruz, para dejarlo en la cruz, para que ahora nosotros seamos justificados. Que fuésemos justicia de Dios. O sea, lo hecho está. Por eso dijo, consumado es. Ya lo logré. Ya hice la obra. Ya. Bueno. Les dije que tenía una cita y va a ser en Hechos 16. ¿Okay? Esto lo conocen muy bien porque la frase les va a recordar que ustedes conocen muy bien. Lo único que quiero es resaltar lo que aquí en esta porción nos dice. Y quizás las preguntas las voy a hacer al último porque no quiero hacerlas primero, pero quizás ni tenga que hacerlas porque usted va a responderse a todas sus preguntas. Capítulo 16 de Hechos, verso 29. Y ahora sí me pongo los lentes porque creo que bueno, sí los veo, pero necesito verlos mejor. Ah, pues aquí los puse también. Bien, nomás, que tan ceguetas ando. Ok. Vamos a empezar del verso 19 para agarrarle contexto. Se trata del carcelero de Filipos. Pablo y Silas estaban en la cárcel y de repente hubo un terremoto y todos quedaron libres prácticamente y el carcelero pensó que se le habían ido. Entonces en el verso 19 dice, pero viendo sus amos, sí están en el 19, pero no quería leer desde allí, perdón. Es 29, perdón. Ajá, ok. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta suena a fe en nuestro vocabulario hoy, según lo que hemos entendido. Él está preguntando. Él ahora tiene una convicción de pecado. Ahora él sabe que los hombres que habían estado cantando y alabando a Dios en la última celda, la más oscura, como le recibió orden que los metiera hasta allá, estos hombres de Dios habían estado alabando a Dios y ahora ellos están sin cadenas y sin cepo,
libres prácticamente, y no se fueron. O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de entender? Yo estoy usando palabras, pero quizás no es lo que usted está entendiendo, pero bueno, la idea es que yo quiero ayudar. Él está diciendo, en ese Dios que ellos alababan, en ese yo creo. ¿Y ahora cómo le hago? Pidiéndolo, se acercó y lo sacó diciéndoles, ¿qué debo hacer? ¿Ah? Ya me perdí. Así, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos inmediatamente le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si para allí es una salvación individual, como siempre lo sabemos. Es una salvación individual, sí. Pero por ser jefe de familia, cabeza del hogar, sacerdote de su casa, mire la frase que sigue. Y serás salvo tú y tu casa. Ese es el verso 31. ¿Mande? Verso 31, 16, verso 31. En la versión, Dios habla, creo que es hoy, dice. El versículo aquí se me hizo gracioso. Dice, ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Es la que con las siglas dice DHH. ¿Dios habla hoy, verdad? Okay. Y seguidamente describe lo que sucedió. Que esa misma noche, porque era de noche, todavía no era de día, esa misma noche le hablaron a su familia, todos creyeron y todos se bautizaron. ¿Dónde está la pausa? No, tú eres un soldado romano, ni siquiera eres judío. Digo, haciendo comentarios, simplemente acá especulando. Ellos no le pusieron pausa. Ellos entendieron que había fe para salvación. Y inmediatamente los llevó a su casa, les cura las heridas, le hablan toda su familia y en sí toda su familia fue salvos. Y hasta se bautizaron esa misma noche. No estoy tratando de convencer a nadie. Solo Dios lo puede hacer. Pero hermano, el domingo creo que Dios me ha dado un mensaje muy claro. Y está basado en una frase que conocemos nosotros y la aplicamos solamente para ello. Pero dice la frase, es un versículo, lo vamos a leer. Hoy no, pero el domingo. No separe el hombre lo que Dios unió. O juntó, como quiera decirlo. No separe el hombre lo que Dios juntó. Entonces, si usted me permite y hacer lo que estamos haciendo, aquí no le podemos poner pausa ni separar. Todo esto es junto. Por eso es justificación, regeneración, adopción y santificación. Aunque sea inicial para el ladrón en la cruz, fue completo, todo junto. Porque si no, entonces no fue lo que Dios nos está revelando. Entonces, hay muchas cosas que nosotros separamos. Y lo que tenemos que hacer es que reconciliarlo todo. Para poder estar más claros en lo que es el propósito de Dios para que estoy aquí en la tierra. Que no se trata de mí. ¿Se acuerdan del libro Una vida con propósito? Muy al comienzo dice, no se trata de ti, se trata de Él. Está basado en Colosenses 1:16, donde dice que por Él fueron creadas todas las cosas y todo lo que fue creado por Él y para Él y para Él. Entonces ahí está, Colosenses creo que es 1:16. Alguien que si lo encuentra mejor que yo.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego sigue que nada fue creado sin Él. Creado por Él y para Él. Entonces no se trata de mí, se trata de Él. Para Él somos creados. Y la gloria es para Él. Así es que hasta ahí lo dejamos. Dios les bendiga. ¿Quién dirigió? Oh, la hermana Ceci, perdón. No. Estamos sin un aplauso, sin un amén, sin nada.